¿Cómo está mi gente? En un capítulo más de Los Nopalitos TV, en Cantineando desde el Bar Generoso, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y hoy, mi Huicho, vamos a hablar de lo que todo mundo utiliza en la vida diaria. Y así tan es importante que mueve el mundo entero. Así es, primito. Vamos a hablar nada más y nada menos de la moneda. Y uno puede decir la moneda tiene historia. La moneda tiene carisma también, porque es importantísima. Qué mejor, primo, que de la mano del que la ha estudiado, ha entendido lo que significa ese pedacito de metal, si podemos llamarlo de alguna manera. Nuestro comparito, el doctor Carlos Amaya. Muchas gracias. Doctor, bienvenido, Gracias. bienvenido. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias. Compartiendo con ustedes el fascinante mundo de las monedas. Pocos objetos son tan apreciados por todas las personas, ¿sí? Y con una muy interesante historia. Oiga, doctor, y apreciados en todos los sentidos, ya sea por Claro. historia o por necesidad, ¿verdad? Hasta ha roto familias. Dice, pero ahorita lo vamos a ir averiguando. Exactamente, doctor Carlos, pues bienvenido. Y pues sin más preámbulo, ¡comenzamos! doctor Carlos, ¿qué cree que haga falta estando aquí en una cantina del En Bar nuestra Generoso? casa. En nuestra casa del Bar Generoso, para poder platicar un poquito más ameno. Pues yo creo que unas cervezas aquí para mis compadres, Gracias. para que Claro. agarren valor para preguntar. Sí, porque vamos a hablar de monedas y está bien cabrón. Ajá. Y qué mejor con usted para... Sabemos que usted es responsable, nosotros no. Así, exactamente. Y pues bien agradecido que nos haya aceptado esta invitación. Saludcita. Saludcita, señores. Tómense una con nosotros y diviértanse. Yo sí necesito estar en mis 5 sentidos. Exactamente. Este nunca anda en eso, para que sepa. Y con las monedas. Doctor, para empezar por el inicio, ¿cómo nace el interés por la numismática y pues tanto tiempo ya estudiándola sobre todo? Bueno, yo de niño me empecé a ver las monedas que me daban de cambio en los camiones. Entonces yo andaba acá en Monterrey por todos los camiones y empecé a notar ciertas diferencias en las monedas, ¿sí? Diferentes años, diferentes héroes en aquel entonces que había. Y me empezó a gustar y compré una lupa y empecé a ver detalles de la moneda, que algunos años tenían que un 8 abierto y un 8 cerrado, y un 8 más grande, un 8 más chico. Y empecé a coleccionarlas simplemente lo que me caía, tal cual. ¿Qué edad, doctor? ¿Mande? ¿Qué edad? A los 7 años empecé. Empecé a los 7 años, ¿sí? Y después empecé a comprar libros. Mi padre era de lectura, me vio la inquietud y me empezó él a comprar libros sobre monedas y empecé a ver que pues había monedas y la historia de la moneda y el proceso de acuñación, y de ahí agarré el vicio. Ahora, doctor, muchos escuchamos, y a lo mejor no escuchamos el nombre como tal de numismática, pero muchos hemos escuchado algún día qué es la numismática realmente y por qué se hace tan fascinante investigarlo. Mira, la numismática es una ciencia y es un hobby, ¿sí? Normalmente la numismática nació en el estudio de las monedas, pero se desarrolló también todo lo que tenga valor, lo que serían billetes, acciones de bancos, de empresas,
Tarjetas de pago también pueden ser, las antiguas tarjetas telefónicas que existían, ¿sí? Los vales, los pagarés. Bueno, voy a decir pagarés también. También se coleccionan las medallas, muchos tipos de medallas religiosas, militares y demás. Todo eso entra dentro del área de la numismática, ¿sí? Ya, perfecto. O sea, hay hasta especialidades entonces. Claro, cada quien se especializa en los temas que les interese. Y puede ser simplemente coleccionismo o puede ser también una ciencia en el cual se investiga. Se investiga la historia porque conociendo la moneda conocemos también a las gentes que la usaron, esa moneda. Entonces es importante. A mí me llamó la atención en el evento que tuvimos la fortuna de conocerlo. Y saludos a la sociedad. Exactamente, saludos a la sociedad que estuvimos ahí compartiendo su charla. Muy interesante. Pasaban ahí donde estábamos observando las monedas de la Revolución también. Usted como lo menciona dice, canijo, ¿dónde te quedas sorprendido de aquellos años que gente la sigue coleccionando, no? Así es. Entonces, por ejemplo, en la moneda de Revolución, si tú ya tienes un poquito de experiencia y ves las monedas porfirianas muy bien hechas, con mucho metal, de repente empiezas a ver que en la Revolución hubo monedas de cartón, hubo monedas de cobre donde un vagón de tren lo hicieron moneda. Exactamente. Sí, tanques de agua de pueblos los desarmaban y los hacían moneda, tal cual. Desde plano. Sí, sí. Entonces, conocemos mucho del quehacer de las personas conociendo la moneda que manejaban. ¿Y qué puede aprender una persona a grandes rasgos estudiando una moneda? Mira, aprendes primero lo que es geografía. Conociendo la moneda, las leyendas que tiene la moneda, podemos nosotros conocer el idioma, el lugar donde se acuñó, qué metales se manejaban en aquel entonces, en esa región, que eran comunes. Y luego también podemos aprender de la historia, cómo se acuñó esa moneda, de economía, porque esa moneda inmediatamente salió de circulación porque fue valiosa, o sea, hubo inflación, ¿sí? Hay monedas que se han acuñado por más de 100 años, hay otras monedas que se acuñan por una semana y ocurre una inflación y salen de circulación. Vale. Entonces, todo eso se puede aprender estudiando una moneda. Ahorita queremos entrar en el origen de la moneda, pero por ejemplo, hay una moneda mexicana realmente que digas, ay, esta es una obra de arte, cabrón. O sea, no por el valor, sino por el estéticamente hablando. Sí, mira, bueno, una de las monedas favoritas mías es la moneda que le llaman del caballito. En 1910, cuando se celebraba el centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz contrató a un escultor francés para hacer una moneda donde se representaba la libertad, una mujer a caballo con una rama de laurel, ¿sí? Y caminando y atrás se ve lo que es la puesta de sol. Es una moneda muy hermosa y México se ha caracterizado porque ha acuñado monedas muy hermosas a través de su historia, y es importante resaltar que México fue el primer país en América que acuñó moneda. ¿En serio? Sí. En 1535 se empezó a acuñar monedas en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces ya próximamente vamos a cumplir 500 años. ¿Con qué finalidad, doctor? Pues para... ¿Comercializar? Sí, o sea, comercial. En un principio se traía moneda de Sevilla. La Ceca de Sevilla de España acuñaba moneda para América, pero fue insuficiente. Y se empezó a encontrar aquí que existían muchas minas de plata, sobre todo aquí en la Nueva España y en el sur, allá en Bolivia, de oro. Entonces se empezó a acuñar moneda, pues se tenía la materia prima y pues simplemente era acuñarla aquí. Oye, doctor, y a lo largo de estos años que ha estudiado pues muchas monedas, ¿cuál es la moneda más rara o más difícil de estudiar que se ha encontrado en el camino? Mira, en cuanto a moneda mexicana, no la más rara, pero sí la más valiosa, es una moneda de las primeras que se acuñaron de 8 reales de plata. Cuando se empezó a acuñar aquí moneda, la tecnología no era la adecuada.
Entonces se quiso acuñar la moneda, el peso de aquel entonces era la moneda de 8 reales, ahorita vamos a hablar más de eso. Pero los cuños o los troqueles se quebraban, no estaban bien hechos, la moneda era grande y se quebraba. Entonces se cree que se hicieron unas pocas piezas para mandarlas a España y que el rey viera que se acuñaba moneda de 8 reales aquí, ¿sí? Pero el barco se hundió y ya hace años encontraron el barco y encontraron 3 de esas monedas. Esas monedas andan alrededor un poco menos de $1 millón, ¿sí? En las subastas. Canijo. Porque es la primer moneda de 8 reales que se acuñó aquí en América, no solo en México, sino en toda América. ¿Y nada más América. hay 3? Nada más hay 3. Entonces, es la moneda mexicana más valiosa, la que más se ha pagado por ese tipo de moneda. Canijo, A ver, pues si $1 millón. a ver si aquí el productor, para que subastes, carnal. Para que subastes. vámonos un poquito, doctor, antes de la moneda. Ajá. Vamos a hablar un poquito, porque ahorita es bien sencillo. Tú sacas, es más, nadie carga efectivo. Sacas la tarjetita hasta con el celular. Y si traes un reloj inteligente, pagas con el reloj. Claro. ¿Cómo eran los intercambios comerciales antes de que existiera la moneda? Bueno, antiguamente lo que se manejaba era el trueque. Okay. Entonces, la gente tenía algo que intercambiar y entonces el problema era buscar a alguien que le interesara lo que tú tuvieras y que a ti te interesara lo que él tuviera. Entonces era complicado. Y luego, ya que te encontrabas con esas personas, definir el valor del trueque, ¿sí? Oye, si una persona tenía una vaca y yo tenía naranjas, ¿cuántas naranjas le voy a dar por una vaca? O sea, no es una por una. Ajá, Pues, no. exacto. Ponerle valor adecuado Ajá. a cada cosa. Y eso desarrolló mucho el lenguaje de las personas antiguamente. El trueque, pues se desarrollaba mucho el lenguaje, la capacidad intelectual también. De saber lo que tienes, Doc. Sí, de saber y de cuánto doy. Y esto es raro y esto ahorita no es temporada y esto me va a servir para un futuro, no me va a servir para un futuro. Y ese fue un gran avance en la humanidad, lo que es el trueque. El problema es que en todos esos productos, pues eran productos perecederos. Entonces, ¿de qué me sirve que yo tuviera una vaca y me dieran 1000 naranjas por la vaca, si esas 1000 naranjas no me las podía comer? Me voy a comer 2, ¿verdad? Exacto. Entonces era un gran problema el trueque. Sí. Entonces dejó de ser suficientes para la sociedad, básicamente, ¿o no? Bueno, hasta ahorita todavía existe el trueque, ¿verdad? Okay. Sí, pero agarró, me imagino que agarró conciencia de decir, a ver, ya sé lo que tengo y ya sé cuánto vale mi producto y cuánto me puedes ofrecer en un trueque, ¿no? Ajá. Sigue existiendo todavía. Sí, todavía sigue existiendo el trueque, pero pues era un problema. Entonces el problema más común era poner el valor a las cosas, básicamente. Todo es problema igual, o sea, encontrar una persona que le interesara ambos, o sea, lo tuyo y lo de él, ese era un gran problema. Sí. Ponerle valor también y manejar por uso productos perecederos que se te iban a echar a perder. Se conjugaban muchas cosas. Muchas entonces, cosas, sí. era un problema muy grande. Bueno, y después de que ya se dieron cuenta la raza, ¿cuál era antes de las monedas, cuál era lo que se usaba para decir, a ver, no va a ser trueque? ¿Qué se utilizaba antes de las monedas para hacer un cambio comercial, no? Mira, lo que se cree, no hay evidencia. Estamos hablando de la prehistoria. Estamos hablando de hace 12,000 años. Lo que se cree es que lo primero que se empezó a manejar son las piedras de obsidiana. La obsidiana es cuando la lava de los volcanes se enfría rápidamente, crea un cristal, que la obsidiana es muy frágil, es una especie de cristal, la cual se puede quebrar muy fácilmente, pero si tú la quiebras, creas una piedra filosa, los antiguos cuchillos. Entonces, se cree que ese fue el primer, vamos a decir, producto no perecedero que empezó a tener valor, ¿sí? No hay historia, no hay escritos de eso, pero por cuestiones arqueológicas y demás, ¿Tiene sentido? Tiene sentido, así es. Además, tú podías pulir la obsidiana y hacer los primeros espejos,
¿sí? De ahí salen. De ahí salen. Bueno, los primeros espejos esos fueron de la piedra obsidiana bien pulida y eran los primeros espejos, que en aquel entonces se creía que era la vista del futuro. O sea, tú al verte en un espejo estabas viendo el futuro. Entonces era un objeto muy valioso, Sí, claro. la obsidiana. Entonces se cree que eso fue lo primero que se empezó a manejar, pero siguió el trueque muy fuerte, ¿verdad? Sí, tal cual. Era lo más fácil, a lo mejor, ¿no? Era muy fácil, o sea, podías hacer Te doy, me das y vámonos. podías, sí, así es. Ahora, Doc, y en algunas civilizaciones el metal también sirvió como parte también del intercambio, ¿no? ¿Por qué terminan imponiéndose los metales? Bueno, ya después de la obsidiana, de la era de piedra, ahora viene la época de los metales, la época del bronce y demás. Entonces la gente empezó a ver que podían manejar los metales. Entonces podían darle valor a los metales, y el metal pues no es perecedero, puede viajar y demás, tiene mucho tiempo, pero sobre todo se puede fraccionar. Okay. ¿Sí? Si tú tenías una vaca y alguien tenía 5 manzanas, pues no le podías dar una pierna de No vaca. era negocio. No. Se baja el ser y no Sí, contiene. ajá. Entonces no se podía fraccionar, era mucho problema. En cambio, con los metales se podían fraccionar. Entonces tú tenías un lingote. En aquel entonces lo normal era que tú tenías un metal, lo fundías, en la arena, en la tierra hacías un huequito, echabas el metal fundido y tenías tus tejos, que le llamaban en aquel entonces, los tejos, que eran especies de lingotes pequeños. Esos lingotes se pesaban y se hacía comercio. Si necesitabas cambio, pues se cortaba. Era por peso, cabrón. Era por peso. Las famosas balanzas y todo ese asunto también lo manejaban ahí. Todo, las balanzas romanas, que le llamamos de 2 platos, era lo que se manejaba. Entonces tú ponías piedras, ya tenías los pesos, o sea, las piedras ya tenías cuánto pesaban, y ponías tus tejos y pesabas. Pero eso fue al principio. Pero luego empezaron a ver que no era lo mismo tener tejos con 95% de plata que tejos con 50% de plata. No era negocio, era a ver Sí. qué onda. Antiguamente lo que se hacía era tú encontrabas plata, cobre o lo que fuera, oro, y lo fundías y se acabó. Pero empezó a haber la refinación de los metales. Entonces ya empezaron a refinar los metales, y la manera que tenían para determinar la pureza de los metales era por el sonido. Entonces antiguamente los intercambios comerciales se hacían en peso y sonido. Por eso todavía queda, algunos dicen que el dinero debe de ser contante y sonante. Por eso es la frase. Esa es la frase. ¿Sí? Contante porque se pesa, y sonante porque, por ejemplo, un tejo de muy alta pureza de plata, tú lo suenas, lo golpeas y suena tin, tiene un tintineo muy largo. Okay. Y entre menos plata es más corto y es más opaco el tintineo. Entonces por eso dicen que el dinero debe ser contante y sonante. Doctor, ¿cuántas veces yo no he escuchado y a veces inconscientemente le he dicho, ajá, sin saber por qué? Así ¿Por es. qué contante y sonante? Vamos a imaginarnos, doctor, un escenario así, cabrón, que no hubiera existido la moneda. ¿Cómo crees tú que se hubiera desarrollado la humanidad o el humano en general si no hubieran inventado todo esto? No, si no hubiera existido la moneda, olvídate de los avances. Hecho garras. Estaríamos todavía en la Edad Media, ¿sí? Tal cual el comercio antiguamente se desarrolló mucho, por ejemplo, Europa con el comercio con China, con Asia, tal cual. Hubo una época que Asia empezó a pedir plata en lugar, los emperadores de la dinastía Ming empezaron a pedir, en lugar de que la gente le diera parte de lo que ellos cultivaban, que era el tributo, ellos dijeron no, plata. Y China no tenía mucha plata. Entonces, de afuera empezó a llegar plata, Todo China. eso. Todo Ay, eso, pues su China. mecha, qué chulada. O sea, no Entonces- nos hubiéramos desarrollado como estamos ahorita. Así es.
Así es. Éramos en pañales, básicamente. Ajá, ¿verdad? exactamente. Y aún así estamos, imagínate. Ahora, Doc, vamos a entrar a una parte del nacimiento de la moneda. ¿Quién realmente inventó la moneda? Bueno, aunque los chinos dicen que ellos inventaron la moneda, realmente no. Por evidencia, los griegos. Los griegos son los que inventaron la moneda en una región que se llama Lidia, ¿sí? El rey de ahí, de aquella región, se cree que fue vamos a decir, el que fomentó la invención de esta moneda. En esa región existían muchos ríos, los cuales traían de los cerros muchas pepitas de oro. Entonces, lo que hacían era, la gente, esas pepitas las recolectaban en cueros de carnero. Okay. De ahí viene la mitología del vellocino de oro, ¿sí? Que eran cueros de así como vemos en las películas en Estados Unidos, los gambusinos que con un platito están en el río, ¿verdad? Sí, buscando. Antes se utilizaba el cuero de carnero, era lo que utilizaban, buscaban. Y esas monedas las empezaron a ponerle el símbolo del rey de aquella región, que era un toro y un león. A él le gustaba hacer peleas de toros contra leones. Okay. ¿Sí? Entonces, pero todavía no es la moneda, porque todavía pesaba la moneda, se fraccionaba, pero todavía no tenía la pureza uniforme. Pero sí fue con un fin de comercializar. Sí, claro, como comercial, así es. Claro. Sí. Y entonces, los griegos empezaron a refinar, a aprender cómo refinar el oro, cómo refinar la plata, y ahora sí, ya hacían monedas, bueno, ya hacían piezas con peso constante y con más o menos, porque la tecnología no era la gran cosa. No estamos ahorita. Sí, pero con el contenido de metal precioso adecuado. Ya. ¿Sí? Y ahí es cuando se dice que nació la moneda. Okay. ¿Sí? Cuando ya se manejaba el peso y el contenido de metal. ¿Y fue en Grecia? Fue en Grecia, así Ahora, es. Doc, ahorita pues hay mucha desconfianza por todos lados. Hoy en día, pues, el dinero es bien canijo, ¿verdad? Es muy mendigo. Es muy mendigo, exactamente. ¿Qué tan importante fue la confianza para la creación de la moneda? O sea, porque, pues, oye, te designo a ti que tú la hagas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan importante fue esa confianza para poder designar a esa persona de la creación de la moneda? Bueno, la moneda por muchos años, hasta el siglo XX, o sea, siglo XIX, la moneda valía por su contenido de metal. Entonces, por muchos años, por ejemplo, en Europa, si tú vivías, por ejemplo, en Judea, ahí en la tierra bíblica, te llegaba moneda fenicia, moneda árabe, moneda de los romanos, ¿sí? Y la gente no le importaba, si pesaba y tenía la plata, era adelante, lo que valía. Madre. Okay. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo, el valor de la moneda fue su valor metálico, tal cual. Entonces, no había tanto problema. Claro que sí había ciertas técnicas para falsificar la moneda, ¿sí? Sobre todo los romanos empezaron a su moneda le empezaron a poner más cobre que plata, las bañaban, las plateaban tal cual, pero la gente luego supo, entonces las monedas las rayaban para que saliera el cobre. ¿Sí? Y rascarle, juntarle. Rascarle. Y ahí salió el cobre. Y ahí salió el cobre. Mira, doctor, a mí es algo bien interesante porque, fíjate, lo que acabas de decir, una cosa, yo tengo un pedazo de metal, pero ¿qué tanta diferencia hay entre yo tener un pedazo de metal con valor a algo que lo haga la autoridad? Ajá. Que, o sea, me imagino que no es lo mismo, porque yo puedo tener 5 pesos de metal, pero el 5 pesos de moneda de la autoridad vale más, porque porque tiene permiso, no sé. Si hay diferencia en yo tener algo a algo que lo avale una autoridad. Mira, vamos al caso de las onzas de plata. Venga. ¿Sí? Si yo tuviera un lingote de una onza de plata, que pesara una onza de plata, y tuviera una moneda acuñada por la Seca de México de una onza de plata, teóricamente cuestan lo mismo, porque tienen la misma cantidad de plata. Claro. ¿Sí? Sin embargo, va a ser mucho más fácil vender la onza acuñada, la moneda, que mi lingote,
porque alguien puede desconfiar y, oye, ¿y si tiene alma de plomo? No tiene como la validez oficial. Ajá, así es. Entonces te van a pagar menos. ¿Sí? Entonces te da mucha confianza el tener una moneda acuñada por una autoridad, la cual te está garantizando que esa moneda tiene el contenido de plata y el peso adecuado. ¿Y ayudó en la comercialización hace unos años? O sea, ayudó en el tema de decir, ya me la emitió el gobierno. ¿Sí ayudó en ese trueque con moneda? El problema al principio y por mucho tiempo fue que reyes, o sea, emperadores acuñaban monedas, pero también pueblos acuñaban monedas, o sea, autoridades de los pueblos. En la Edad Media había joyeros que hacían sus propias monedas porque se retrasó mucho. Entonces, aunque tuviera, vamos a decir, la imagen del emperador y demás, se pesaba y se sonaba. Sí, claro. Ajá. ¿Sí? O sea, bajo el mismo término, tenías que calarlo de una vez. Excelente. Tiene que sonar y contar. Ajá, Ahora, así ¿y el es. dinero que utilizamos actualmente sigue funcionando bajo los mismos términos en aquellos años? No. Ahora ya manejamos dinero fiduciario, que se llama. Quiere decir que la moneda o el billete vale mucho menos que... Bueno, sí, su valor en metal es mucho menos que el valor que dice, tal cual. Okay. Entonces, por ejemplo, una moneda de 10 pesos le puede costar al gobierno hacerla unos 2 pesos, tal cual, ¿sí? Entonces, pues simplemente el gobierno, la autoridad pone un valor y pues ya vivimos en sociedad y demás y nosotros respetamos ese valor. Y eso se ve muy bien en los billetes, ¿verdad? O sea, un billete de 1,000 pesos, pues claro, no sí. vale... No te dan feria en el Oxxo. No, y en algunas partes ni siquiera los toman. No los agarran. ¿Cuál consideras, digo, y en base a eso, cuál consideras tú? ¿Crees que sea el billete la invención que creó la humanidad o la actualidad después de la moneda? ¿O cuál crees que sea la invención? No, pues... El billete realmente facilitó mucho el comercio, ¿verdad? Tal cual. Pero también hubo muchos abusos, ¿sí? De autoridades por el billete. Ya. Sí, tal cual. Y realmente, pues ahorita lo que sería el dinero virtual realmente es algo sumamente... Esto sí está cambiando mucho. Sin embargo, aunque hace pocos años se decía de que ya la moneda ya iba a desaparecer porque todo es virtual, básicamente. Virtual y demás, ya los países desarrollados actualmente están pidiendo otra vez el regreso a la moneda. Sí. ¿Sí? No es lo mismo tal cual. Y y aunque es un avance tecnológico impresionante todo lo que es virtual, la vieja confianza en la moneda todavía. El tangible vale más que el electrónico, ¿no? Ajá. El que tocas. Y es más barato hacer un billete que una moneda. Claro, sí es mucho más barato. Y hacer reduces un billete. chingo, ¿eh? Ajá. Sí, actualmente salen un poco caros los billetes porque se le mete mucha tecnología antifalsificación. Por seguridad, sí, claro. Sí, pero sí es mucho más barato. Ahora, si lo vemos en cuanto a circulación, muchas veces, o la mayoría de las veces, sale más barato hacer moneda que billete, porque el billete rápidamente se echa a perder. Bueno, eso sí. Dura más la moneda. Dura más. Sí. Y entonces al final te conviene más, te sale más barato acuñar moneda que imprimir billetes. Nada más que es a largo plazo y está bien cabrón entenderlo, ¿eh? Ajá, sí. Ahora, Doki, si yo tengo un billete guardado del año, el Kikiriki, por así llamarlo, ¿tiene algún valor ahorita todo ese? Bueno, debe ser un billete de año raro. Ajá. Y demás. Hay infinidad de billetes que pierden su valor. De plano. De plano, o sea, hay gente que guardaron billetes de los años 70, 80 y ahorita lo quieren vender y les dices, oye, este billete de 100 pesos
pues te lo compro en 5 pesos. De ¿sí? plano. De plano. Aquel de 20, el de 20 azul estaba bien mamalón, güey. ¿Te acuerdas? Uno de 20 azul, bien mamalón. Pues no vale nada, no vale nada. Sí, ya no valen. Pero sí hay billetes que son raros, sobre todo los de los primeros bancos. A finales del siglo XIX empezaron los primeros bancos. Esos billetes sí son valiosos. Ok. Los billetes de la Revolución también. Pero ya billete moderno es raro realmente encontrar tenga algo luz. caro. Perfecto. Ahora, Doc, vámonos al dinero en el México prehispánico. ¿Cómo funcionaba realmente en aquellas épocas del México prehispánico? Bueno, principalmente era el trueque, ¿sí? Pero sí intercambiaban. Se intercambiaba o usaban objetos para como dinero, que hay evidencias que se utilizaba el cacao, que es lo más común. Se utilizaban mantas blancas como una manera también de intercambio. También hay evidencias que se usaban plumas de quetzal rellenas con polvo de oro como moneda, ¿sí? En ciertas regiones, ¿sí? Y también se dice, esta es una teoría, existen unas especies de tajaderas de cobre. La tajadera es una especie como de hacha, pero que servía para moler. Y se dice que algunos autores mencionan que esa también se utilizaba como moneda, pero está muy cuestionado eso. Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué objetos, doctor, ahorita, bueno, no ahorita, en aquel movimiento tenían más valioso? O sea, ¿qué era más valioso, vaya? Bueno, depende del lugar y demás. La plata era bastante valiosa, pero también lo que es el jade. El jade para los antiguos era muy valioso. La piedra de obsidiana también para los indígenas era muy valioso. Por ejemplo, a lo que es los incas, para ellos el oro no era valioso. ¿Sí? Era más valioso la plata, era más valioso el jade, ese tipo de piedras. Depende del lugar. Eran los valores. ¿Y en qué momento el oro fue más que la plata? Bueno, la necesidad, ¿no? Me imagino el oferta y demanda, yo creo. No, aquí en la Nueva España realmente el oro sí se apreciaba. No era tanto como más al sur. Pero definitivamente cuando los españoles vinieron, ahí fue cuando fue el gran salto, ¿verdad? Del oro y de la plata, tal cual. Muchos cronistas, y hemos hablado con muchos, pues nos sorprende el tema de comercialización, ¿no? Que en aquel tiempo, qué tan importante era el tema de comercializar, o sea, comparado con otras regiones, hablando de México, comparado con otras regiones, estábamos en pañales, no estábamos en pañales a la hora de hacer un trueque ya con moneda. Bueno, igual que en todo el mundo aquí, se desarrolló muy rápido la Nueva España. Se desarrolló muy, muy rápido lo que era el comercio. Las minas, empezaron a encontrar minas muy importantes. La mina de la Valenciana en su momento ahí en Guanajuato fue la mina de plata más productiva de todo el mundo. En Guanajuato. En Guanajuato, pero también en Zacatecas y demás. Entonces eso hizo que hubiera bastante comercio aquí. Y aprovechando lo que decíamos en un principio de China, México, cuando se empezó a acuñar aquí la moneda, se convirtió en el primer productor de plata en el mundo. De hecho, todavía lo somos. ¿Por la moneda? O sea, por las minas que se encontraban. Entonces, y China era la potencia mundial de aquel entonces. Entonces, la moneda mexicana empezó a circular en China. Y entonces lo que es el galeón de Manila, que salía de Acapulco hacia las Filipinas, iba cargado de plata y regresaba cargado de sedas y de objetos ¿Era chinos. el trueque? Eso era allá, ya se hacía, tal cual. Llegaba aquí, algo se quedaba aquí en México y la mayoría se iba para España. Entonces era un comercio muy fuerte que se tuvo aquí en México, y la moneda mexicana pues circuló en todo el mundo. Era el dólar de aquel entonces, ¿sí?
Entonces, Éramos poderosos en aquel momento. en aquel momento éramos muy poderosos, Ya. ¿sí? Éramos el principal productor de plata en el mundo y comercializábamos directamente con Filipinas, que a su vez comercializaba con China. Con los grandes en aquel ¿Sí? tiempo. Ajá. Y entonces teníamos rutas comerciales bastante importantes. Ahora, doctor, ¿y qué tan cierto era que también ya había falsificación de cacao y otros medios de pago? Ah, sí, hay reportes de los primeros españoles que mencionan que así los indios tenían ciertos, o sea, ellos ya tenían los valores de ciertas mercancías por el número de granos de cacao. Entonces hay reportes que ciertos indígenas hacían un agujero al cacao, le sacaban la perla, o sea, la carnosidad, y le metían barro. Y qué masa, va a salir mendiga, güey. Y con eso comercializaban, ¿sí? Entonces te tenías que poner muy abusado para buscarle a ver agujerito y demás. Siempre ¿verdad? hemos sido bien mendigos. Pero por ejemplo, Doc, ¿cómo buscaba la manera la gente para poder que no los fregaran en ese momento? ¿Tenía que abrirle? ¿O se despedazaba todo el cacao? ¿Cómo? No, te digo, si había duda, le tenías que ver muy bien, y si había duda decías, no, déjame ver. De plano lo abría. Y lo abría. Hijo de su mecha. Ajá, Hemos sido bien vivos siempre, güey. Pero me imagino que haber sido muy complicado porque no existía la tecnología que tenemos hoy en día, ¿estás de acuerdo? Yo Ajá. creo que es Si ahorita, como quieran, nos meten gol. No, y además de que se comercializaba mucha cantidad. En aquel entonces se usaban tinas para medir el cacao, los granos y demás. No se pesaba. Entonces oye, pues esto son 3 tinas de cacao. Entonces, chécale 3 tinas de cacao. O sea, ¿Era que no vinieron las de mero abajo? Oye, a la palabra, no. La famosa confianza, ¿no? Ajá, No, así está es. complicado. Ahora, Doc, queremos pasar a la moneda ahora sí mexicana que conquistó el mundo. Ahorita hablábamos de China y todo ese asunto. ¿Qué importancia tuvo la creación de la moneda en la Casa de Moneda de México? Bueno, definitivamente fue muy importante. La Casa de Moneda, bueno, la moneda aquí en México, pues se empezó a acuñar, como ya mencionábamos, en 1535. Parte de esa plata se iba a España. El rey cobraba el quinto real, o sea, el 20%, una quinta parte de la producción de metales de aquí, de la Nueva España. Entonces, el 20% se iba a España, pero el resto se quedaba aquí para comercio y para pues para hacer los edificios esos. Cuando vamos a Guanajuato, Zacatecas, pues todo eso se hizo con esa plata, preciosos. Plata que salió de aquí. Sin embargo, normalmente esas monedas eran muy valiosas, o sea, tenían mucha plata, mucho peso, y no se hacía moneda fraccionaria aquí. Entonces sí se batallaba mucho con el comercio en aquel entonces para ¿Era dar un los solo cambios. valor? ¿Era un solo valor? Sí, mira, acá lo que se empezaba a acuñar, o lo que se acuñaba aquí en México, es la moneda de 8 reales, que es el peso. Se le empezó a llamar el peso. La de 4 reales, que es el tostón. La de 50. ¿sí? La de 50 centavos. 2 reales, 1 real y medio real. Pero con medio real comprabas muchas cosas, o sea, tenía muy, muy alto valor. Entonces se empezó en un principio a acuñar moneda de cobre, de fraccionarias, pero la leyenda dice que los indios no la quisieron, que la tiraron al lago de Texcoco, ¿sí? Porque ellos querían plata y demás, y se dejó de acuñar. Entonces se acuñaba moneda realmente muy grande y era un problema aquí manejar tanto valor. Entonces se empezaron a crear monedas en los mercados. O sea, era muy común en las plazas, se ponía el mercado y acuñaban su moneda, tal cual. Monedas local. De cobre, local. A eso le llamamos tlacos y pilones. Los tlacos y pilones. Las tiendas, el panadero, pues no tenía cambio y te daba una moneda de cobre con el nombre de su local o con el nombre de él, su apellido, y pues nada más la podías cambiar ahí. Vale ahí. Nada más ahí. Entonces se empezó a manejar mucho eso.
plazas, tiendas, comercios manejaban los tlacos y pilones, pero nada más los podías cambiar ahí. Y había muchos vivos que de repente iban a una plaza, circulaban su moneda y demás, y de repente ya no, desaparecían. Sí. Entonces, era un problema en los tlacos y pilones. Por 300 años tuvimos ese problema. Ya. Y realmente fue muy grande. Desmiéntame, Doc, también, no sé si en algunas partes, Tabasco, Aguascalientes, Durango, siguen utilizando ese tipo de monedas de ellos, ¿no? Muy así. local. Muy local, bueno, ¿no? actualmente existe lo que le llaman la moneda comunitaria. Esa. Esa moneda comunitaria, hay ciertos mercados que crean, sobre todo son billetes, ¿sí? En Veracruz es el más famoso, pero en Aguascalientes también hay, y crean su propia moneda de la comunidad. Entonces esa moneda nada más circula en ese mercado, en ese mercado de ahí. Y pues es muy coleccionable. Los numismáticos nos gustan esas rarezas y todo eso. Y pues salen, o sea, aunque es de la comunidad, sale pues como colección, claro. tal cual. Y platícanos, ahorita me quedó cuando dices los reales, el real de 8 o el real de 8. ¿Qué tan importante fue o por qué tanta fama o por qué fue tan importante ese real de 8? Porque el real de 8 era la moneda más grande de plata que se acuñaba en aquel entonces y era lo que normalmente se llevaba a China para lo que es intercambiar, y de China pasó a Europa y fue la moneda mundial. Entonces por eso el real de 8 fue el primer dólar, o bueno, fue la primera moneda mundial que existió, fue la moneda del real de 8 de la Nueva España. ¿Sí? Okay, entonces así se convirtió en moneda global. Sí, así de esa es. manera. O sea, se iba a China, China también comercializaba con los europeos y demás, se iba a Europa y demás. Tanto es así que pues, los europeos, Estados Unidos y demás empezaron a acuñar ellos su propia moneda parecida, del mismo peso y tamaño que la moneda de 8 reales, del real de 8, para poderle competir a México. Fíjate, pero los chinos querían la mexicana. A fuerzas. Es increíble porque tú puedes decir, bueno, ok, hay un real de 2, o por ejemplo, ponerle un nombre, que te dices tú que había de 50 centavos y la madre, pero ese era el que valía más en el sentido para comercializar hasta allá. Sí. Se llevaba la grande. Y yo quiero que llevaba la grande, exactamente. Y es bien interesante. Ajá. Y entonces existen muchos de esos reales, los cuales tienen chops, que esos chops son marcas que los chinos le daban. Te llegaba una moneda y el de la aldea decía, sí, esta es real, y le daba un chop. Le daban el toque. Le daban el toque. Y luego iba a otra aldea y el otro lo veía, sí, sí es real, y le dan otro toque. Entonces hay monedas que están llenas de... El fierro del rancho, güey. Ándale, fierro como del si fuera rancho. un ganado que le pones tu fierro y lo vendes y le pongo mi fierro. Así es. Wow. Entonces hay monedas que están llenas de símbolos chinos, o sea, de letras chinas. ¿Y vale más esa? Depende de... Sí, muchas veces valen mucho más. Algunas veces no tanto, sobre todo en monedas comunes, porque... como se llenan tanto de chops, no aprecias la moneda. Ah, ya. Pero hay unos chops muy bonitos, bien colocados y demás que aumentan mucho Pues el es que me precio. imagino que si hay gente que pase por varias aldeas de aquellos años, para mí fuera wow. Sí. Ajá. Ahora, Doc, ¿cuál fue el momento de mayor importancia a nivel internacional de la moneda nacional? O sea, sobre todo de México. Ese moneda, o sea, estamos hablando de los años 1700, o sea, 1600, 1700, cuando la moneda mexicana circulaba en todo lo que es el mundo, tal cual. Fíjense, hasta en el año 1949, China pidió que se reacuñara el peso porfiriano, para ciertas cuestiones de comercio que ellos necesitaban. Entonces, fíjense, en 1949 todavía pidió que se reacuñaran esas monedas para ahí unos problemas que tenían de deudas. Nomás entre ellos saben, dijo el otro. Entonces, ¿es cierto que la moneda que en aquel tiempo se hizo mexicana valía más que otras? Claro, sí, era la moneda mundial, era el estándar, tal cual. ¿Sí? La mexicana. La mexicana, así es. Ajá, la moneda mexicana. Tanto es así que los americanos se copiaron de esa moneda y hicieron su dólar. Ah, y ahí se viene todo el asunto. Y ahí viene el dólar. Entonces, el peso, esa moneda de 8 reales, que se le llamaba peso, ¿sí? De ahí salió el dólar. Entonces, era $1 por peso. Era 1. O sea, sí partimos, la moneda mexicana partió para que todos entendieran qué tenían que hacer.
por llamarlo de alguna manera, ¿no? Así es, exactamente. Eso me echa- Ahora, Doc, vámonos ahora sí a la época de la independencia y la revolución. ¿Cómo cambiaron la independencia y la revolución, todo esto sobre la historia, la monetaria del país? Bueno, la independencia cambió mucho la historia, porque toda la moneda se acuñaba en la Ciudad de México, ¿sí? Pero al momento que hay la independencia, cuando empieza la guerra de independencia, empieza a haber robos de toda la mina de Guanajuato, Zacatecas, todos esos lugares, Chihuahua, que llevaban la plata para acuñar a la Ciudad de México, empezó a haber robos. Entonces se empezaron a hacer casas de moneda en las donde se producía la plata, Donde en las sacaban minas. todas las minas. Entonces empezó Zacatecas, tuvo casa de moneda, Chihuahua, Sonoras, ¿sí? Varios lugares, San Luis Potosí. Entonces empezaron ellos a acuñar su propia moneda, toda parecida. En aquel entonces se empezó a acuñar la moneda, o sea, lo más parecido posible, porque pues cada quien lo hacía Claro. como podía. Y cuando acaba la independencia, la guerra de independencia, se empieza ahora sí a acuñar la moneda de la República en 1824, ¿sí? Y esa moneda de la República tiene un gorro frigio, bueno, tiene el águila, el escudo, el águila como la conocemos, nada más que de frente el águila, no de un lado como actualmente Sí, la tenemos. Más abierta y con un gorro frigio, ¿sí? Que es el símbolo de la libertad de los franceses, ahí nos lo robamos. Y se empieza a acuñar esa moneda, pero se quedan esas casas. Entonces, esas casas de moneda acuñan la moneda. Entonces, tenemos monedas de Guanajuato, Zacatecas, todo el siglo XIX se están acuñando hasta que llega Porfirio Díaz y dice, no, ¿sabes qué? Vamos a reglamentar todo esto, porque había casas que quebraban porque estaban mal administradas, había problemas y demás. Y ya a finales del siglo XIX, ya la última casa hasta el 1905, lo que es Culiacán, se dejó de acuñar la moneda por casas y se volvió a centralizar a la Ciudad de México. ¿Crees que haya sido bueno eso? Perdón, primo. Dale. ¿Crees que haya sido necesario decir, ¿sabes qué? Vamos a centralizarlo? Sí, porque realmente sí era un problema, o sea, era un problema. Las casas, estas secas se arrendaban. Entonces, se arrendaban al mejor postor. No dependían de... Sí, o sea, entonces eran, sobre todo ingleses, eran gente extranjera que pagaban Yo lo hago. y contrataban gente para hacer la moneda y ellos allá en Europa y sí era un problema, o sea, sí era... Sí, había era algo necesario que tenía era algo que hacerse. necesario. Yo creo que sí se tenía que hacer sí o sí. O sea, si no lo hacía en la independencia, por así llamarlo, alguien lo tenía que hacer porque si iba a ser un despapalle pues, a nivel No, mundial, si va a ser, ¿no? si Al va a final ser de cuentas, no si va nomás a ser un nacional. desmadre, ¿estás de acuerdo contigo? Exactamente. Ajá. Los bilimbiques, o como se llaman, ¿quiénes eran? Bueno, platícanos un poquito de eso. Ahora entramos a la revolución. Sí. Ahí están los Sí. bilimbiques. Bueno, cuando empieza la revolución, empieza, bueno, lo que es la moneda, que era moneda de plata, se empieza a escasear. Todo mundo empezó a esconder la moneda por la revolución. ¿Sí? Entonces, las diferentes fracciones que existían revolucionarias, pues necesitaban dinero para sus tropas, tal cual. Entonces, ellos acá en el norte empezaron a imprimir billetes, ¿sí? Pero esos billetes, bueno, el billete se supone que debe estar respaldado en aquel entonces por oro. Entonces, por ejemplo, un banco lo que decía es, si yo voy a sacar 20,000 pesos en billetes, yo debo de tener 20,000 pesos en oro en el banco, porque si la gente quiere cambiarlo, va al banco y lo cambia por oro, por algo que vale. ¿Esa era la realidad? Esa era. Sí, entonces, se debería de respaldar. En aquel entonces se respaldaba por oro. Pero en la revolución empezaron a imprimir billetes sin ningún respaldo.
¿Sí? De la deuda externa. Entonces los carrancistas empezaron a acuñar, los villistas empezaron a imprimir billetes y demás. ¿Sí? Entonces esos billetes no empezaron a perder valor. Existe la leyenda que en una mina de Sonora había un americano llamado Bill Wickes. Ese americano daba vales a la gente, sobre todo los trabajadores de la mina. No llegaban a la semana, al fin de semana, les pagaba por semana, pero no llegaban al fin de semana, se gastaban todo el dinero. Entonces les daba vales, ¿sí? Escritos en un papel. Pero esos vales, pues, no valían. Entonces, de ahí se empezó, como le decían Billy Wicks, bilimbiques. O sea, de ahí salió la palabra bilimbiques. Entonces, cualquier papel que no tenía valor, se le empezó a llamar bilimbiques. Y entonces, de ahí nació. Entonces, todos los papeles revolucionarios, los billetes revolucionarios, se les empezó a llamar bilimbiques porque no valía nada. Llegaba Villa aquí, metía sus billetes, circulaban, pero luego llegaba Carranza y esos billetes ya no valían nada. Entonces, si tú te quedabas con esos billetes, ya perdiste. Así es. O sea, que tenías que estar bien abusado de alguna manera u otra, porque si no vales queso, ¿verdad? Pero ¿cómo te dabas cuenta en aquel tiempo? Pues tú confiabas. Es muy difícil. Sí. Por eso todo mundo pedía oro, pedía platos que quería y les sí, vuelvo al tema, algo que realmente supieran que valiera. Ajá. Si me das un papel sin saber lo que iba a representar a futuro, pues no quiero papel. Y entonces, pero también se acuñó moneda. Pero pues se acuñaban no en una seca, o sea, se acuñaban. La primera moneda revolucionaria que se considera es una que se vació en Sinaloa. Un general que tomó una mina de aquel lugar, lo que hacían era agarrar el peso porfiriano de aquel entonces, lo ponían en un molde de arena, ese peso, y luego ese molde le ponían plata de la mina, tal cual. La vaciaban. Y entonces fue la primera moneda revolucionaria. Esa mina, esa plata, no la refinaban y venía contaminada con oro. Entonces esas monedas tenían algo de oro, ¿sí? Entonces son valiosas, aunque tú las ves feas y demás, pues tienen un contenido de oro. Yo creo que con la pura antigüedad tienen que ser valiosas, independientemente del oro, ¿no? Y a su gusto, doctor, ¿cuál considera usted billete o moneda que ha sido más importante durante la Revolución o la Independencia? Pues yo definitivamente la moneda que se le denomina Muera Huerta. La moneda Muera Huerta es una moneda que se parece al peso de aquel entonces, tiene el gorro frigio, como los pesos de aquel entonces, radiado, y del otro lado tiene el águila, pero abajo tiene la leyenda Muera Huerta, que era el presidente en aquel entonces. La leyenda dice que esa moneda la mandó a acuñar Pancho Villa, porque Huerta mandó fusilar a Villa y Madero lo salvó. Entonces, por venganza, acuñó esa moneda deseándole la muerte a Huerta. Pero ya se sabe, ya salieron documentos, que realmente el que la mandó a acuñar fue un general de Villa llamado Calixto Contreras. Calixto Contreras era de Cuencamé, Durango. Tenía una brigada, la Brigada Juárez, peleó con Villa, peleó ahí en Durango y demás. Y cuando ellos tomaron Durango, el ejército entró con la consigna de viva Madero, muera Huerta, ¿sí? Mata Huerta, pues manda a matar a Madero, y entonces Calixto Contreras acuña esa moneda. Entonces ahora ya se sabe que es de Calixto Contreras, no es de Pancho. Ahora, ¿y le ha tocado ver en físico una moneda de esas o en digital? Sí. Es una moneda no muy bella, pero es una moneda muy deseada porque se considera la primer moneda en el mundo que se le desea la muerte a una persona y que era el presidente de un país. Muy importante entonces. Y era el presidente de un país. Wow, es impresionante. Y yo me queda porque en la plática que te escuchamos, doctor, y te quiero hacer esta pregunta, mencionabas que en aquel tiempo las monedas, las imperfecciones y muchos coleccionistas y muchos decían el torque, ¿cómo le llaman? El troque. Y hay cuestiones y detalles como lo que decías ahorita.
esa leyenda le deseaba la muerte a nadie la veía. Y hay monedas ahorita que siguen teniendo detalles, no de ese tema, pero que si el 8 está mal y son coleccionables. Sí, o sea, es interesante ese tema, ¿no? Sí, actualmente hay numismáticos que coleccionan errores y que coleccionan variedades. ¿Cuál es la diferencia? Error normalmente es un error de la producción de la moneda que salió descentrada, salió mordida, ¿sí? De algún lado. Algo pasó mal y pasó el control de calidad y salió a circulación, ¿sí? Esos son los errores. Y ahí existen las variedades. Las variedades es cuando se cambia el troquel. Muchas veces tú estás trabajando con un troquel, se quiebra ese troquel, ya no sirve, tienes que hacer otro, y al hacer el otro, del mismo año, la misma valor y todo eso, algo le cambiaste a ese troquel. Entonces todas esas monedas salen con esa característica, con un 8 diferente, con más arriba, más abajo y demás. Y hay muchos numismáticos que se fijan en eso y ven las diferencias. Sí vale más, Doc. Sí vale más, porque sí. me imagino que salen menos en circulación que Sí. las sí. normales, ¿no? Sí, depende de la rareza. Entonces, ahí el numismático ve lo que está circulando y dice, ay, esta sí es rara, esta es común y demás. Últimamente tuvimos la variedad cuando salieron las monedas en el 2008 de los Independencia y Revolución de 5 pesos. Un personaje fue primo de verdad. Todas las monedas de 5 pesos llevaban 2 puntos en el año, al principio y al final del año. Pero se equivocaron cuando hicieron los troqueles, los primeros troqueles de primo de verdad, y no le pusieron los puntos. Entonces, cuando empezaron a acuñar la moneda, control de calidad de casa de moneda, antes que saliera a circulación, vio ese defecto y dijo, ¿sabes qué? Esta moneda es defectuosa, hay que fundirla. Está mal, va para atrás. Pero producción sacó el manual técnico y a ver, en el manual no dice que debe llevar 2 puntos. Entonces no es problema mío. ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la ¿A culpa? quién vamos a echarle la culpa? Entonces quedaron, bueno, vamos a ponerle los agujeros a los troqueles y de aquí en adelante se hace con los puntos. Y todas las que salieron sin puntos, sácalas a circulación. ¿Al fuego? No, sácalas a circulación porque no es culpa de nadie, no fue error. No está en el manual. No está en el manual técnico. Entonces salió a circulación. Entonces existe la moneda primo de verdad sin punto, que es más rara, y la primo de verdad con punto. ¿Sí? Y normalmente la primo de verdad sin punto se vende en 500, 700, 800 pesos. Y la de con punto pues se vende en 10, 15 pesos, ¿verdad? O sea, así de, o sea, un 50%, 500%. Sí. Ahora, Doc, y bueno, por ejemplo, ¿quién manda, por ejemplo, poner el logo de X en la moneda? Por ejemplo, el águila obviamente está. Por ejemplo, en el billete, poner a Benito Juárez en la denominación de tal. ¿Quién determina? Bueno, se supone que hay gente dedicada a eso. Normalmente, lo que es el Senado, se juntan y ven, dependiendo de lo que la Secretaría de Economía diga, de que ya es conveniente, por ejemplo, cambiar nuevos billetes por nueva tecnología, las monedas, por ejemplo, ahorita, a lo mejor ustedes no lo saben, las monedas del 2026, ya, si ustedes se fijan en las monedas de 1 peso, 2 pesos y 5 pesos, el centro es de cobre, o sea, bronce, aluminio, y es de acero el aro. Bueno, actualmente, en el 2026, ya es acero todo. Todo completo. No más que las pintan. El centro está pintado con cobre porque es mucho más barato el acero. Entonces, actualmente ya se está haciendo así. Entonces, para que la gente todavía siga usando su moneda y no sea un cambio muy drástico, se hizo ese cambio. Entonces, la Secretaría de Economía ve eso y dice, oye, ¿sabes que ya me está saliendo muy caro? Hay que cambiarle, hay que cambiar el tamaño de la moneda y demás. Y se aprovecha y normalmente se contratan artistas y demás. A veces hay concursos, a veces los mismos trabajadores de la Casa de Moneda, ellos dicen, bueno, ¿qué es el héroe que ahorita, vamos a decir, quiere? O el gobierno menciona, oye, pues queremos que sea el año de Morelos y demás. Y entonces
En base a eso se hace. El ajolote. Pero, por ejemplo, también infiere entonces el gobierno actual que esté. Sí, también. Ok. También. Y lo que presiona. esté no de moda, sino lo que esté de, como por ejemplo, el billete del ajolote, ¿no? De que hay que cuidar el ajolote, pues saca un billete del ajolote. Sí, sí. ¿no? O sea, Si está de moda eso y demás, Yo antes, te quería hacer una pregunta, pero antes, ahorita lo que dijiste es, en una de las charlas platicaron del tema de la moneda y de todo eso. Y ahorita que dices tú que quién define el dibujito, Ajá. ¿quién le da el valor al peso o a la moneda? No, pues la autoridad. La autoridad dice que la moneda es de 1 peso, o de 5 pesos, de 10 pesos, o el billete. Y para un coleccionista. Bueno, el coleccionista le va a dar el valor de la moneda. El coleccionista se va a fijar en 3 cosas. Primero, en la rareza, ¿sí? Las monedas raras pues van a ser caras, ¿sí? Otro, en el contenido de metal, ¿sí? Por ejemplo, los primeros 10 pesos que ahorita tenemos de 1992, 93 y 94, el centro era de plata. Y actualmente ya es de níquel, bueno, ¿sí? Es de alpaca el centro. Entonces, las monedas del 92, 93 y 94 cuestan más porque tienen plata. Y las de ahorita, pues no. Entonces, el contenido de metal. Y por último, se fijan en la conservación. La moneda, entre más conservada esté, entre mejor conservada esté, vale más y mucho más. Entonces, hay gente, sobre todo nuevos, que se asustan. Por ejemplo, un 5 centavos de Josefa de 1942 circulado vale 200 pesos. ¿Sí? Pero sin circular brillante, vale 22,000 pesos. Canijo, Yo me diferencia. asusté el sábado. Entonces, ¿por qué tanta diferencia? Por la conservación. ¿Sí? El numismático quiere la mejor pieza. ¿Sí? Tener la mejor pieza conservada en su colección, y va a pagar por eso. ¿Hay alguna manera, Doc, de conservar, por ejemplo, algún billete, alguna moneda en específico? Mira, lo que se recomienda es que se guarde la moneda. O sea, cuando tú te encuentres una moneda en circulación, guardarla y procurar que ya no se dañe, ¿sí? Si tú quieres limpiar sobre todo lo que es una moneda, normalmente la vas a echar a perder, ¿sí? Hay gente que usa limón y sal, el brazo para Como darle la plata, ¿no? brillo, También para, ¿sí? ¿sí? El oro. Ya tiene el menor valor. Una moneda limpiada es peor que una moneda circular. Tiene que ser natural. Tiene que ser natural. Así es. Pierde su valor numismático. Ahí, Entonces, canijo. doctor, ¿hay alguien que pueda, o sea, como tú con tu expertise, si tú ves una moneda, ¿sabes que está limpia o no? sí, Sí. ya es muy fácil. Sí, el problema es que cuando tú te limpias la moneda, la pules y ya te la fregaste. O sea, Pero se ve a simple vista. Claro, el brillo de una moneda, por ejemplo, con brazo, pulida y demás, que brilla, es muy diferente que una moneda recién circulada. ¿Sí? Digo, recién acuñada. ¿Por qué? Porque una moneda de campo liso, cuando tú acuñas una moneda, la superficie queda rugosa. Oh, ya. Y la luz incide, los rayos de luz, y te da un mayor brillo. En cambio, cuando tú la pules, la limpias y está pulida, el rayo rebota muy fácilmente. Entonces te da un brillo más opaco. ¿Sí? Entonces se ve a simple vista. Alguien con un poquito de experiencia Bueno, un poquito, porque se ve a simple vista, no. Ahora, Doc, ¿existe algún instrumento o algo aparte de la vista para poder observar a fondo una moneda? Bueno, las monedas, existen microscopios, lupas y demás que se utilizan para ver si hay falsificaciones, si hay variedades raras, algún tipo de variedades y demás. Se utiliza actualmente los rayos X, aparatos de rayos X, para conocer el contenido de metal de una moneda sin destruirla. Porque antes lo que hacías es agarrarle un pedacito y le hacías con química y ver cuánta oro y plata tenía, pero la destruías. Actualmente ya hay equipos de rayos X que tú puedes saber que tiene 90% de plata, 99% de plata y todo. Fíjate, doctor, ahorita que dices eso, en la plática que fuimos el sábado,
antes de tu plática, estuvo, no me acuerdo, creo que era contador y le mandó un saludo. Platicaba del peso cachetón. Saludos, cachetón. Platicaba de los pesos y mencionaba los porcentajes de plata. Sí. En el paso del tiempo de los pesos. Y de repente de 900, de punto 900 al punto 100. ¿Por qué? O sea, ¿por qué de repente una moneda? A ver, para mí, si tienes casi el 90% de plata en una moneda, pues mejor dame la plata, ¿va? Y de repente ahorita el punto 100. Bueno, no ahorita, no, si en el paso del tiempo. Sí. ¿Por qué pasó eso? Bueno, por las devaluaciones. El precio de plata empezó a subir, se empezó a devaluar el peso mexicano y en lugar de quitarle tamaño, peso, pues quitarle plata para que consideres o pienses que todavía es la misma moneda tal cual. Entonces, al principio del siglo XX, la moneda tenía aproximadamente un 92% de plata, bajó a 90%, luego 800, luego mucho tiempo estuvo al 72%, las famosas monedas 0.72, o sea, 0.720 que le llamaban, 0.720 que es 72% de plata. Mucho tiempo estuvo así, pero llegó al 10. Los años 40 y empezó a subir la plata y le bajaron al 50%, luego al 30%. Y por último, las últimas monedas que en 1968 se acuñaron de plata aquí en México, tenían 10% de plata. ¿Pero quién determina esa devaluación? En aquel tiempo, la Secretaría de Economía va diciendo, y sabes qué, hay que bajarle, hay que ver. Porque era impresionante. Yo hago una moneda, a mí me pareciera que si tenía el 92% pues es orgullo, ¿no? Les diría... Claro. 92. Y llegar al 10, dices, para la madre. ¿verdad? Ahora, Doc, ¿y cada cuándo se emiten nuevos billetes o nuevas monedas? Cuando se necesiten. Cuando lo que se quiere es que los billetes y las monedas no cambien mucho para dar seguridad a las personas, que ya conozcan su moneda, que no continuamente estén cambiando monedas y billetes y de repente alguien vivo, pues... te empieza a dar falsos y dices, es que son nuevas, ¿verdad? Porque cada rato se está cambiando. Entonces, lo más que puedan durar, por ejemplo, este ejemplo que yo les decía de la moneda de 1, 2 y 5 pesos, pues ya son de todo de acero, pero se siguen pareciendo a la moneda normal, ¿sí? Para darle confianza al público. Entonces, cuando ya no se pueda, o sea, cuando ya ni con acero sea costeable hacer esas monedas, se va a cambiar. Otra vez. Sí, aquí en 1992 hubo un cambio muy importante cuando por las devaluaciones se le quitó tres ceros a la moneda. Sí. En 93, entonces nacieron los nuevos pesos. Entonces, todas estas monedas que ahorita estamos manejando es desde 1992. Cuando hubo ese cambio de nuevos pesos, se hizo todo este cuño monetario que... Hasta tenía una N, ¿te acuerdas? Tenía N. La primer lote era una N. Una N de nuevos pesos. Y se metió la moneda bimetálica. Antes no existía la moneda bimetálica. Sí, con los dos metales, la que conocemos actualmente. Entonces fue la novedad, se hizo pensado para que durara muchos años esta moneda, o sea, se hizo las monedas de bajo valor para que con las devaluaciones y demás no la cambiaras inmediatamente. Okay. Por eso ha durado tanto tiempo. Que fuera un proceso adecuado. Fíjate, Doc, yo me acuerdo, ahorita que dices, yo me acuerdo de la moneda de 100, que es ahorita un centavo. En aquel tiempo, la de 100 para las maquinitas. Y me acuerdo mucho de un billete que era de 10,000, verde, de 10,000. No me acuerdo cómo se llamaba el que estaba, no sé si era Porfirio, no sé quién era, de 10,000. Ahorita te lo voy a enseñar fuera de cámara. ¿Qué billete crees que sea o moneda la más emblemática en México ahorita? De toda la historia, para coleccionar. La más emblemática... Para ti, obviamente. Pues para mí, definitivamente la moneda de 8 reales, la del gorro frigio que circuló por todo el mundo y demás, pues esa debería ser la más emblemática porque todo el mundo la conoció. Platícanos la historia que dices del barco. Fue fuera de cámara cuando los platicaste, ¿no? Ajá. Platícanos cómo estuvo que dices que encontraron 3 en el barco.
Sí, o sea, era lo que ahorita les comentaba, de que la primera moneda de 8 reales que se hizo aquí no se podía acuñar, era muy problemático, pero se hicieron unas pruebas para mandarlas al rey, pero el barco se hundió y encontraron 3 de esas monedas en el naufragio y pues son sumamente valiosas esas monedas, ¿verdad? Ahora, Doc, la más cara que le ha tocado en una subasta a usted. A mí, ¿Moneda o billete? ¿O comprar? O sea, de ver, a mí me ha tocado ver monedas de cerca de $80,000. En una subasta, ajá. Carísimas. Sí. Yo creo que es lo más alto que a mí personalmente me ha tocado ver. Ajá, subastas. ¿Crees que sea ahorita un buen momento para coleccionar monedas o billetes o lo que quieras en México? Sí, ahorita está creciendo mucho el coleccionismo de monedas aquí en México. Después de la pandemia hubo un boom. Como que en la pandemia mucha gente empezó a ver, oye, ¿qué hago? Empezó a ver al futuro, oye, necesito ver algo, una inversión a futuro. Y realmente el coleccionismo de monedas es una muy buena manera de tener un patrimonio para el futuro, divirtiéndote actualmente. O sea, estás consiguiendo monedas, te diviertes y nosotros sabemos que a medida que pasa el tiempo, las monedas siguen aumentando. Pero doctor, ahorita tú nos comentaste fuera de cámara que a ti te apasiona desde niño. Uh-huh. ¿Cómo me apasiona a mí a los 40 años? ¿Sí se puede? Claro, sí se puede. Aquí, miren, el coleccionismo puede nacer por el amor a la moneda, por el amor al arte. Hay gente que cuando empieza, oye, qué bonita moneda. Y yo no sabía, por ejemplo, las convenciones que nosotros hacemos ahí en la Sociedad Numismática de Monterrey, que la acabamos de tener la semana pasada, la gente va en familias y de repente dice, oye, pues tanta moneda y mira qué bonita y personajes, oye, qué interesante. Hay monedas de animales y hay gente, entonces hay gente que empieza por el arte. Oye, qué bonita moneda, oye, a mí me interesan las monedas de puro barco y estas de animales y demás. Entonces empieza el coleccionismo por la vista, así es. Otros por la historia. Claro. Cuando empiezan a conocer la historia de la moneda y demás. Interesante. Sí, sobre todo cuando tenemos abuelos que te empiezan a platicar, oye, pues yo con esta moneda compraba esto, lo otro, ¿verdad? Y hubo estos problemas y demás. También empieza el amor por Te digo algo, Doc. El día que fuimos a la plática, yo le platiqué a Paquito, bro. Le digo, no, hombre, es que mira, fuimos él le gusta mucho el tema de las monedas. Le digo, no, hombre, mira, ¿sabías tú que las monedas, no, hombre, digo yo, ni sabes, los hacía un cabrón y la chinga de, ¿qué? Lo dijo el doctor. según yo, como si supiera, ¿va? Sí, dijo el doctor. Fui y tengo mi diploma. Pero yo, porque está bien interesante ese pedo, güey, el tema de las monedas. Y por ejemplo, a mí me llamó la atención en el tema de la exposición. Por ejemplo, vi creo que era un expositor, tenía todas las monedas del estado. No sé si eran de 20 o de 100, un expositor ahí con ustedes en la convención. Creo que tenía todo lo de la República, ¿no? Bueno, no sé si le ha tocado también ver eso ahí, ¿no? Bueno, aquí en México pues se acuña la moneda en la Ciudad de México, pero ha habido monedas que mencionan los estados. Hace algún tiempo sí. Se acuñó la moneda de 100 pesos. De 100. De cada uno de los estados y se acuñó en 2 series. La primera serie fueron los escudos de los estados y la segunda serie fue algo representativo de cada estado. Aquí se puso fundidora y el Cerro de la Silla en la moneda de 100 pesos. Y pues cada estado tiene su moneda de aquel entonces. Y actualmente pues tenemos la moneda del Mundial de Fútbol. Pásamela, a ver, la de Monterrey. Cuñado, pásamela, ¿te las puedo presumir? Claro. Tengo 3. No, sí, señor. Yo soy coleccionista. Y ahorita, antes de pasar al tema de la moneda que la vamos a mencionar, ¿usted cree que ahorita mencionamos en un inicio que en países que quieren regresar el tema no digital, sino al tema de la moneda en físico como tal, ¿usted cree que en un futuro que sea todo digital o todo en moneda? No, yo creo que van a coexistir las dos. ¿Se van a seguir las dos? Sí. La moneda es muy importante, sobre todo la historia. Perdemos mucho si perdemos la moneda, ¿sí? Entonces,
va a coexistir. O sea, lo práctico sí es muy práctico, tener el dinero digital y demás, está muy bien, pero la moneda no, también es importante tener algo físico, el tener algo seguro, el poder algo guardar, algo de pasar a las generaciones, de platicar la historia, ¿sí? Cuando yo viajo, de repente me encuentro con gente, argentinos y demás, y me sacan sus monedas y empiezan, mira, este es el edificio y esta es la casa de no sé qué, y te empiezan a platicar la historia y demás. Todo eso no lo podemos perder. Exactamente. Por no Doctor, tener la moneda. si a ti, perdón, si a ti te dan a elegir una moneda que represente a tu país, que es México, ¿cuál sería? Para ti, doctor. Ajá. Pues definitivamente otra vez el 8, el Real de 8. El Real de 8. Ajá. Todo nomás lo que cuesta, dijo el otro. Yo quiero decir, yo tengo mis 3 monedas, mira, del mundial. Yo ya me siento coleccionista. Ah, muy bien. La Casa de Moneda acuñó 4 monedas para el mundial. Una para cada sede, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y otra para todo México, ¿sí? Hay que buscarlas. Aquí en Monterrey llegaron normalmente las 3, las de Guadalajara, la Ciudad de México y la de Monterrey, y la de todo el país es normal. Sí llegó algo de moneda, pero es rara, entonces hay que buscarla, hay que ir a los bancos y buscar y esa esta, moneda. por ejemplo, así, están nuevecitas. Olvídate, son de 20, pero vale más porque si la guardo, vale más, o sea, bueno, si no la limpio. Mira, hago a futuro. Tú la estás agarrando mal la moneda. La moneda se agarra del canto, porque si la agarro de las caras, le pongo los aceites de la piel, y esos con el tiempo van a hacer que se oxide la moneda. Entonces toda la moneda se debe manejar con guantes o en el canto. Nunca se agarra de las caras las monedas, y sobre todo las recién acuñadas, porque muchas veces hasta el dedo se queda marcado. Sí, la huella. Se queda marcado la huella. Entonces, eso es algo que todos debemos de saber. Y si la limpias, ya hay pedo. Y si la limpias, baja de su valor. ¿Sí? Sí hay ciertas compañías, ciertos expertos que saben limpiar moneda y le dan más valor, pero son gente estudiada que utiliza químicos, y también, cianuro, o sea, venenosos y demás. O sea, no es fácil limpiar una moneda. Sí, tiene sus... Y necesita estar en el medio para saber quién. Ajá, exacto, sí. Entonces se necesita experiencia para Doc, eso. para casi ir finalizando, cuéntanos un poco de los libros que también ha escrito, que nos llamó mucho la atención ahí en la conferencia que dio. Bueno, yo empecé hace años a escribir sobre numismática ahí en la sociedad, cuando empecé a ver que había algunos interesados en los errores y variedades. Entonces yo empecé a escribir libros sobre errores y variedades, de lo que había encontrado, de términos y demás. Y de ahí empecé a escribir algunos libros sobre historia de la moneda bíblica, que a mí me interesaba también mucho, sobre la historia de la moneda mexicana, de los estados de la moneda mexicana. Y actualmente los últimos 2 libros que escribí fue un diccionario de la numismática mexicana, de los personajes, los términos estos que se manejan, de los bilimbiques, todos estos términos que se manejan de la moneda, todo eso un diccionario, y escribí una novela sobre un profesor que viajó por todo México y conoció la numismática de cada uno de los estados. Esos son los últimos 2 libros que ¿Y tengo. actualmente podemos encontrar algunos de sus libros en alguna parte o algo? Mira, actualmente los libros pueden preguntar en la Sociedad Numismática de Monterrey o con un servidor, porque realmente se promocionan en internet, en los medios numismáticos normalmente, pero no en medios normales, ¿verdad? En tiendas y demás. ¿Y en redes sociales, doctor, de usted dónde lo podemos encontrar? Si alguien le quiere escribir alguna duda, algún teléfono, algún correo electrónico que lo pueda proporcionar. Mira, me pueden encontrar, o sea, con un correo electrónico me pueden escribir a numisamaya@hotmail.com. ¿Dónde, Rol? Sí, Numis de numismática, Amaya mi apellido, @hotmail.com, me pueden escribir. Y y en redes, pues buscar la Sociedad Numismática de Monterrey.
Ahí pueden encontrar mucha información sobre numismática, los miembros que estamos ahí, lo que hemos hecho. Ahí pueden encontrar el listado de mis obras, preguntar por alguna que le interesen y demás. ¿Cada cuánto se hace la exposición o conferencias, Doc, aquí en Monterrey? Mira, aquí en Monterrey se hace una vez al año, ¿sí? Una vez al año hacemos una convención. Existen muchas convenciones por todo México. Actualmente ya se hacen muchas convenciones. En Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, etcétera. Pero aquí la hacemos una vez al año. Va, muy Ajá. Chingón. Y lo que han hecho, y a mí lo que me encantó fue el profesor Acuñando, se llama, ¿verdad? Sí, el profesor Acuñando. Perdona, tenía que decirlo porque me encantó cuando vi ese nombre. Yo la verdad felicito, estuvimos el sábado en la convención, un poquito saludando a la licenciada Claudia Martínez, agradeciendo a la presidenta de la sociedad. Y la verdad nos sorprendió mucho la cantidad de gente que convocan. Los felicito, la verdad. Y sobre todo niños también que se van empapando de ese tema, porque ahorita ves a un niño y trae un celular en la mano y ya que estés con ese tema. Y ver a un de niño monedas preguntando y levantando la mano, preguntándole a expertos como ustedes, sí fue algo muy, muy increíble. Y platicar contigo fue algo bonito. ¿Algo más que quieras agregar? Pues último, esto de los niños, eso es la importancia de la moneda. El aterrizar sobre todo a la juventud de la realidad. Claro. ¿Sí? No todo es virtual. ¿Sí? Y eso es muy importante la moneda, y eso lo están viendo ya los países desarrollados, que se empezaron a olvidar de la moneda y actualmente ya la están fomentando otra vez. ¿Sí? Entonces esa es la gran importancia. ¿Crees que la moneda une? Claro, une a toda la familia, la familia numismática, pero también une a las familias. Tenemos miembros los cuales los papás, el método que convivían con sus hijos era con la moneda, viendo las monedas, coleccionando las monedas, con los nietos, abuelos que con los nietos van a visitar al abuelo y que les muestre sus monedas y que le dé monedas Claro, al nieto. ¿Sí? Para seguir coleccionando. Ajá, Para el interés. Así es. Entonces une generaciones y sobre todo es nacimiento de muchas historias. Y si podemos ver una moneda, un billete o algo y ver lo que realmente existe, hay historia, ¿va? Claro. Porque a veces nada más la agarramos y la aventamos en el Oxxo. Sí. Pero lo que tiene dentro del dibujito tiene historia, ¿va? Claro, el diseño de la moneda va a tener historia. Claro. Sí, tal cual. La verdad es que pudieran surgir, yo creo, muchísimas dudas que podemos quedarnos aquí horas hablando, pero igual si la gente también tiene alguna anécdota o algo que nos escriba y que nos comente también. La ventaja es que el doctor ya es compadre y podemos hacer una parte 2, doctor. Claro. Exactamente. Claro. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad es que agradecidos con todos sus conocimientos. Sabemos que pues también lo hemos visto en YouTube, que ha dado conferencias y ha estado gente también muy empapada del tema, ¿no? Sí, estuvo genial. Y aparte que a nosotros mismos nos interesó y agradecido por el tiempo que nos diste. Pues muchas gracias a Nopalitos. Los felicito por hacer este tipo de eventos, ¿verdad? Que engrandece la cultura del noreste y de todo México, tal cual. Muy agradecido de estar aquí. Y pues un saludo para toda la comunidad numismática. ¿Sí? La sociedad de Monterrey. La sociedad numismática de Monterrey y de todo México, tal cual. Y esperamos muy pronto regresar por aquí. Vas a ver, va a ver que sí, doctor, porque hay un chingo de billetes y falta el euro y la chingada. Hay plática de madre. Y agradecido por darte el tiempo, por ilustrarnos, y lo que queremos es difundir la historia. Muy bien. Y yo creo que la moneda, el billete y todo esto es parte de la historia, ¿no? Bueno, damos raza sin antes decirles que suscribirse ahí al canal de YouTube, en todas las redes sociales estamos como Los Nopalitos TV, y la merch www.losnopalitos.tv. No se les olvide ahí también de echarse una vuelta y pueden encontrar muchísimas cosas más. Por raza nos vamos sin antes decirles que los queremos mucho y los queremos ver tomar. ¡Ánimo!